Mira, hermanos, pasé toda la semana estudiando la enseñanza de hoy y preparé un montón de cosas. Tengo hasta las gráficas y todo. Pero ahorita en la mañana, ya poquito antes de venirme, me cambió la enseñanza. Y pues, donde manda capitán, no gobierna marinero, ¿eh? Así es que pues creo que fue él el que me hizo el cambio. Así es que pues voy a hablar lo que creo que él quiere que hable. Voy a tratar de dar esto que voy a decirles con mucha calma, porque esto ya lo he dado en otras ocasiones. Por eso no sé por qué quiere que lo dé otra vez. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que él quiere. Y para eso, hermano, vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11, del 23 en adelante. Porque yo recibí del Adón, del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Yahshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Adón anunciáis hasta que Él venga. Miren, hermanos, primeramente quiero que ustedes entiendan la importancia de venir a celebrar la fiesta de Pesaj. Primeramente es eso, la importancia que tiene venir a celebrar la cena de Pesaj, sobre todo para nosotros los mesiánicos. La casa de Judá toma muy en serio la fiesta de Pesaj, pero la casa de Israel no la toma tan en serio. Pero esta congregación, por lo menos ustedes, van a tener conciencia y van a celebrar las fiestas de una manera diferente. Y ese es lo que deseo, que ustedes celebren la fiesta de una forma diferente, que sepan lo que están haciendo aquí. Es una tristeza que no estén aquí, sobre todo los que vienen de otras congregaciones y que traen ideas muy equivocadas, porque o se las enseñaron en la congregación donde estaban, o se metieron al internet y vieron en YouTube enseñanzas que los desviaron completamente. Yo quisiera enderezarlos, pero no vienen, no hay manera. Y vea quienes no vienen, para que cuando los oiga hablar, diga: bueno, pues ven al estudio para que aprendas. Y no les sigan la corriente a lo que ellos dicen. Vamos a ver, vamos a irnos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. ¿Lo tienen? Vamos a leer de los versos del 47 en adelante. Juan capítulo 6 del 47 en adelante. Y dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Una pausita, hermano. Hasta ahí no sé su Biblia, pero estas Biblias, cuando está hablando Mashiach, se pone en rojo. Y cuando está hablando alguien más, en negro. Y hasta ahí llega un punto de aparte, y luego dice ahí lo que piensan los judíos. El asunto, hermanos, es que eso que piensan los judíos, lo piensan los mesiánicos también. Lo mismo. Y eso es muy peligroso, porque tenemos que creerle al Eterno, no a nadie más. Miren lo que ellos contestaron. Entonces, los judíos, deje ponerlos en contexto ahí, ¿no? Mashiach está hablando en Jerusalén, y en Jerusalén está únicamente la casa de Judá.
No está la casa de Israel ahí. Recuerden ustedes que la casa de Israel muchos años antes había sido dispersa por todas las naciones. Y la única nación, los únicos que estaban ahí en Jerusalén era la casa de Judá, es decir, la tribu de Yahudá, la tribu de Leví y una parte de la tribu de Benjamín. Era todo lo que había ahí. Las otras 10 tribus estaban dispersas por todas las naciones, es decir, la casa de Israel estaba afuera. Por eso dice los judíos. ¿Entiende eso, hermano? Ahí no está involucrando a la casa de Judá, a la casa de Israel. Únicamente está hablando a los judíos porque era la casa de Judá. ¿Me sigue ahí? Es importante eso, hermano. Es los judíos. Entonces, los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Verdad? Que suena así como que somos caníbales o qué, ¿verdad? Así suena. Así es que si a mí me hubiera dicho eso los judíos, yo le habría dicho: no, espérate, es únicamente un símbolo. Eso hubiera contestado yo. Pero eso contestó Mashiach. Vean lo que contesta. De cierto, deja explicarle por qué dice de cierto. Mire, esa frase, de cierto, en el libro de Juan, la va a encontrar 25 veces. 25 veces dice de cierto. ¿Sabe por qué dice de cierto? Lo que está diciendo cuando dice de cierto es esto. No lo digo como cuando hablaban los profetas, decían: así dice Yahweh. Así hablaban los profetas. Los rabinos a la fecha dicen: como dijo Akiva. ¿Me entiendes eso? Como dijo los jajam, el sabio. Así hablan ellos. Mashiach no dijo como dice nadie. De cierto. En otra palabra está diciendo: lo digo porque yo lo digo, con la autoridad que tiene Elohim. Él no tenía que hablar en el nombre de nadie. Cuando él se topó con el ciego, no le dijo: yo te declaro sano en el nombre de nadie. Nomás dijo: yo te declaro sano, y fue sano. No tuvo que decir el nombre de nadie, porque él es el que sana. A ver, hermano, nosotros ¿por qué decimos te reprendo en el nombre de Yahshua? ¿Por qué decimos así? Porque nosotros no somos los que vamos a sanar a nadie. El que lo sana es Él. Pero Él es el que estaba aquí en la tierra. Por eso no tenía que decir en el nombre de nadie. Entonces, de cierto, está diciendo: esto que estoy diciendo es porque yo lo digo. ¿Cuántos entendieron eso? ¿Entendió eso, hermano? ¿Qué significa de cierto? Está clarito que porque yo lo digo. O sea, Él es el Mashiach. Él es Elohim en la tierra, que es la conferencia que voy a dar pronto aquí. Ya la di en Mexicali, ya la di en Hermosillo, ahora la voy a dar aquí. ¿Cómo se llama la conferencia? Elohim en la tierra. Vamos a seguirle. Dice: de cierto. Es decir, yo te estoy diciendo porque yo lo digo. Os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Fíjense que es importante: si no como su carne y bebo su sangre, no tengo vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Wow. No, pues no sé usted, pero yo quiero comer su carne y beber su sangre. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El que me come también vivirá por mí. A ver. Muy bien. Dios, ¿le creemos? ¿Le vamos a creer a Mashiach? ¿O le creemos a nuestra lógica? ¿O a los que han hablado en contra de muchas cosas? O sea, ¿a quién le va a creer? ¿Le cree a esta palabra que está aquí? Y según esta palabra, debo comer su carne y debo beber su sangre. ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo como su carne? Porque aquí está muy tremendo. Si no lo como, no voy a resucitar en el día postrero. Si no como su carne y bebo su sangre, tampoco tengo vida eterna. No tengo vida en mí.
pues yo quiero comer su carne y beber su sangre. Así que mi pregunta primera que le diría a él, ¿cómo? ¿Cómo como tu carne? ¿Cómo bebe tu sangre? Vamos a ir a Mateo capítulo 26, verso 26. Vamos a leer el 26 en adelante. Dice, y mientras comían, tomó Yahshua el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mira que adelantito dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿Cómo le hago para comer su carne y beber su sangre? ¿Nos está diciendo cómo? Ahí no dio el secreto, ahí no dijo cómo. Dijo, partió el pan y le dijo, coman, a ver hermanos, a ver, le dijo así, partió el pan y dijo, comed este pan. ¿Así dijo? ¿Cómo dijo? Comed, este es mi cuerpo, comed. Entonces cuando los discípulos tomaron el pedazo de pan, según Yahshua, ¿qué era? Según Yahshua, es su cuerpo. Y cuando les dio la copa, según Yahshua, es su sangre. Entonces ahí comieron su carne y bebieron su sangre. Y en Juan dice que si no lo comes y no bebes su sangre, no tienes vida. No vas a resucitar en el día postrero. Suena así como que, como nos han hablado tanto en contra de los que hacen la ¿cómo se llama? Que hacen que cada día sacrifican, cada domingo en misa sacrifican a Mashiach. Pues suena como que, ¿cómo nosotros vamos a creer eso? Pues no le creas a nadie, créele a la Biblia, pues. Ya lo leíste tú, directamente está. Yo sé que batallamos porque nuestra mente no acepta ese, pues, vemos las cosas normales, pero esto no es normal. No es normal que nos comamos su carne, pero ahí te va. La primer Pesaj que se celebró en Egipto. Ahí fue la primer Pesaj que se celebró. Y eso fue cuando iba a venir el ángel de la muerte e iba a matar a los primogénitos. Entonces Yahweh le dice, vas a tomar un cordero el día 10 del primer mes. Lo vas a tener 4 días ahí en observación. Y el día 14 entre las 2 tardes lo vas a sacrificar. Bueno, el primer sacrificio de Pesaj que hubo de un cordero fue en Egipto. ¿Están de acuerdo ahí? Ese cordero que sacrificaron ahí en Egipto los redimió. O sea, hizo que pudieran salir libres. Ellos estaban encerrados en la casa, pusieron la sangre de ese cordero en el dintel de la puerta y en los postes, formaron la letra G, que también es una G con una puerta, pero eso es otra de las cosas que quería platicarles ahí, pero eso lo vamos a hablar de esta manera. Mire, entonces, en la puerta estaba ensangrentada, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Con la sangre de quién? De un cordero. ¿Qué hicieron con ese cordero? ¿Qué les ordenó el Eterno que hicieran con el cordero que los redimió? O sea, con el Redentor. ¿Qué les ordenó que hicieran? Que lo asaran y se lo comieran. Se va a oír raro, pero así fue. Al cordero Redentor se lo comieron. ¿Cuál es la orden para el pueblo de Israel a partir de ahí que van a celebrar Pesaj cada 14 del primer mes entre las 2 tardes? ¿Cuál es el mandamiento? Tienen que sacrificar un cordero y ese cordero lo tienen que asar y se lo tienen que comer. Esa es la orden hasta la fecha. Y digo hasta la fecha porque aunque nosotros ya no tenemos que matar cordero, el cordero de Elohim fue sacrificado y su sacrificio continúa, como si fuera un sacrificio continuo. Se sigue necesitando la sangre del cordero, pero nosotros no tenemos que matar cordero porque ya murió el cordero de Elohim. El sacrificio perfecto ya se realizó. Pero según Juan capítulo 6, según Mashiach en el capítulo 6, tenemos que beber su sangre y comer su carne. Y ya no dijo cómo. Entonces, ¿cuándo es cuando él levantó la copa? ¿Cuándo fue cuando partió el pan? En Pesaj, en la fiesta de Pesaj. Por eso nosotros aquí, mire qué curioso es esto, pero el pueblo de Israel
o sea, la casa de Judá, que no creen en el Mashiach, no creen en el Mashiach, ponen 3 panes ácimos, 3 panes sin levadura, en el ceder. Ceder, ¿qué significa? Orden. En el orden, en el ceder de Pesach, ponen 3 panes. Dentro del ceder está sacar el pan del medio y ese pan se parte. Y el afikomen se envuelve en una tela de lino. Esa es la razón por la que Saúl puso ahí y no bien su tela de lino, porque ese afikomen se envuelve en tela de lino. Eso lo hacen la casa de Judá, que no reconoce a Mashiach, que quede claro. Lo envuelven y ese lo esconden y siguen con el ceder. Y al final del ceder sacan el pan, el afikomen, el pan que escondieron, y ese lo comen al final. Y después de comer ese afikomen no pueden comer nada más. Eso lo hace la casa de Judá, sin saber, porque no quieren saber o tienen un velo puesto. Estaban profetizando lo que iba a suceder. ¿Qué sucedió? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando él partió ese pan, ¿qué pan partió? El afikomen, el del medio, porque representa el que está arriba al Padre, el que está en medio al Hijo y el que está medio abajo al Espíritu Santo. El del medio es el Hijo y ese es el que parten. ¿Cuánto me sigue, hermano? Ese es el que partieron. Entonces, ¿qué sucedió con nuestro Mashiach? Muere, lo envuelven en una tela de lino y lo sepultan. Acuérdense que cuando digo sepultan, no digo lo entierran, porque no lo enterraron. La palabra correcta es sepultan, porque era una cueva y ahí metían el cuerpo, envuelto en una tela de lino. ¿Cuánto tiempo duró ahí el cuerpo? 3 días. ¿Qué sucedió al tercer día? Resucitó. Bueno, en el ceder eso se realiza, pero ese afikomen, cuando nosotros lo sacamos, al final, ese afikomen es el que decimos: este es mi cuerpo, este es el cuerpo de Mashiach, y lo repartimos. Seguramente ese día habrá quienes van a comerse un pedazo de pan, pero habrá otros que van a creerle a él y van a creer que se están comiendo el cuerpo de Mashiach. Es raro, pero así está, ¿no? Así está. Usted decide si lo hace o no, usted decide si cree eso o no, pero eso es lo que dice la Escritura que es. A ver, hasta ahí. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces ya quedó clarito, ¿eh? Baruch Hashem. Bien, ahora otra pregunta, hermanos, que aquí es donde el Eterno me cambió todo, les digo. Porque resulta de que ahorita anda muy fuerte la idea de que si no estás circuncidado, no puedes celebrar Pesaj. Que necesitas estar circuncidado para poder celebrar Pesaj. Y hermanos, los que tal dicen solamente estorban a su alma. Lo digo yo, así lo dice la Escritura. Así que vamos a profundizar. Es necesario estar circuncidados en la carne para poder celebrar Pesaj. Bien, vamos a ver primero Génesis capítulo 17, versos primero del 10 al 11, 10 y 11. Génesis 17, versos 10 y 11. Y dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. El versículo 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, a ver, ¿la circuncisión qué va a ser? Señal del pacto. Así lo dice la Génesis, ¿verdad? Ahora, vayas al verso 14. Y el varón incircunciso
el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ahí está. Esa es la razón por la que los judíos se circuncidan hasta la fecha. ¿Está bien que se circunciden ellos? Correcto, deben hacerlo. Pero está bien que nos circuncidemos nosotros. Ahí está la situación. Vámonos a 1 Corintios capítulo 7. Hermanos, yo les suplico, yo no les pido, les suplico que le crean a la palabra. 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, y vamos a leer el verso 18. 7:18. Dice: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión, dice el versículo 19, nada es. Y la incircuncisión, nada es, sino el guardar los mandamientos de Elohim. A ver, hermano, de acuerdo a ese versículo, dice, si usted fue llamado siendo incircunciso, ¿qué dice? No se circuncide. ¿Lo oyó? No se circuncide. Miren, para desbaratar este texto, han modificado palabras y dicen que en el hebreo dice así y dice acá. Para empezar, hermanos, vea a quién le está dirigida la carta. ¿A quién? A Corinto. Corinto es una iglesia, es una keilá, una congregación en el Asia Menor. Son gentiles que hablan griego. Ellos hablaban griego. Pablo le está escribiendo a una congregación griega. A ver, si yo les mando una carta a la congregación de Hermosillo, ¿en qué idioma les voy a mandar la carta? ¿En inglés? Obvio. ¿En español? Que no, por lógica. Pablo le está escribiendo esta carta porque es una epístola. Epístola quiere decir carta. Es una carta que le está mandando a una iglesia griega. ¿En qué idioma tuvo que haberles escrito? En griego. Bueno, yo tengo el interlineal del griego al español y así dice: si alguno fue llamado incircunciso, no se circuncide. Ese texto sería suficiente para que entendiéramos que pues no tenemos que circuncidarnos, pero como los conozco, un montón de textos bíblicos tuve que sacar para mostrárselo. Mire, váyase a Gálatas capítulo 6, otro libro que no les gusta a los que creen en eso, pero pues es un libro de la Biblia. Yo hablé con una persona que me dijo, no, Gálatas no. Gálatas capítulo 6, ¿lo tienen, hermano? Gálatas capítulo 6. Vámonos al verso 11. A ver, permítame un segundito. Gálatas capítulo 6, sí. Gálatas capítulo 6, del 11 en adelante. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer la persecución a causa de la cruz de Mashiach. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Mashiach Yahshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Apunte ese texto, hermano, para que usted lo vuelva a leer en su casa una y otra vez. Gálatas 6, del 11 al 16. ¿Notó usted que dice sino una nueva creación? Porque esta creación, esta vieja criatura, a ver, cuando digo vieja criatura, es vieja creación, ¿verdad? ¿Está de acuerdo?
Si alguno está en Mashiach, ¿qué dice? Nueva criatura, o sea, nueva creación. De esa nueva creación está hablando Pablo ahí. Quiere decir que yo, que nací en cierto año, en cierto día, y ¿qué pasó con él? Se murió. Y soy una nueva criatura. Hay una nueva creación. Esa nueva criatura no necesita circuncidarse. A ver, ¿quién se va a ir al paraíso, hermano? ¿Usted? ¿Este cuerpo? Este cuerpo no entra al paraíso. Por ejemplo, ahorita los que están en el paraíso, sus cuerpos están en tumbas. Y ellos están en el paraíso. O sea, el cuerpo incircunciso en la carne está en la tumba. El que entró al paraíso es un cuerpo que no necesita circuncidarse. A ver, ¿otra vez? ¿O ya quedó? ¿Otra vez? Bien, mire. ¿Se acuerda que dice que se circuncida en la carne? Ahorita vamos a ver otros textos, muchos textos. Se circuncida en la carne. De modo que este cuerpo, para los judíos, tenía que circuncidar su carne. Esa carne, oiga bien, la carne de nuestro cuerpo carnal, ese tiene que ser circuncidado. El que se murió, ¿dónde está ese cuerpo circuncidado? En la tumba. En la tumba. Pero él, el que está dentro, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿qué sucede con los que nos morimos y nuestro cuerpo lo sepultan? A nosotros sí que nos entierran. ¿Qué pasó con mi cuerpo, con la nueva criatura? ¿También lo enterraron? No. ¿Dónde está? En el paraíso. Esa nueva criatura no necesita circuncisión. No necesitan. Pero ven, vamos a ir con muchos textos bíblicos. Y con este también bastaría, pero vamos a seguirle. Mire, vaya, retroceda un capítulo nomás en Gálatas. Ahora vaya a ser capítulo 5, un atrasito. Y vamos a leerlo del 1 al 6, con cuidado, tranquilos. Mire lo que dice. Estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Mashiach os desligasteis, los que por la Torá os justificáis, de la gracia habéis caído. Habéis caído. A ver, si yo me quiero justificar en que tengo que circuncidarme para poder participar en Pesaj, si yo digo eso, estoy obligado a guardar toda la ley. Y según la Escritura, si quiebro un mandamiento, soy culpable de todos. Con uno que yo viole, ya violé toda la Torá. Así dice la Escritura, ¿verdad? Entonces quiere decir que no hay nadie que pueda guardar Shabbat, que pueda celebrar la festividad. No había nadie que pudiéramos hacerlo. Pero ¿qué dice aquí? ¿Lo quiere leer otra vez? Ok, vamos a leerlo otra vez. Dice: he aquí yo, Pablo, os digo, el verso 2, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. O sea, el sacrificio que él hizo, la gracia que nos trajo, de nada os aprovechará si se circuncidan. Y no solo eso, de la gracia habéis caído. Eso suena muy terrible. Ahora no queda ahí. Dice: y yo otra vez testifico, el verso 3, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Mashiach os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Mashiach Yahshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ni la circuncisión
ni la incircuncisión. O sea que alguien que se circuncida no puede decir, yo ya la hice porque ya me circuncidé. Ahí está, no vale nada. En otras palabras, aquí están incluidos los judíos, la casa de Judá, y la casa de Israel, los circuncisos y los incircuncisos. Vamos a Hechos capítulo 21 y verso 21. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moshe, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. O sea, que están diciéndole a Pablo que él está apostatando de Moshe porque está enseñando a los judíos que se encontró en la dispersión, diciéndoles, no, es que ya no tienen que circuncidarse porque ya están en Mashiach, ya no tienen que circuncidar a sus hijos, y lo ven como un apóstata. Lo digo esto para que aprendamos que él está enseñando, Pablo enseñaba que no se circuncidaran. ¿Ya vieron? Lo demuestra este texto. Ahora, váyase al capítulo 15 de Hechos. Hechos capítulo 15, del 1 al 11 lo vamos a leer. 15 del 1 al 11. Hechos 15 del 1 al 11. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos. A ver, lo que estaban enseñando estos es que si no se circuncidaban de acuerdo al rito de Moshe, porque ahí está el otro problema, que los que se circuncidan ahora se van a un hospital a circuncidarse. Eso no es de acuerdo al rito de Moshe. Ni siquiera están circuncidados correctamente, porque la circuncisión que se hace en los hospitales no es la circuncisión que pide la Torá. La circuncisión que pide la Torá se tiene que quitar una parte que solamente los rabinos especializados lo pueden hacer, para que sea de acuerdo al rito de Moshe. O sea que si usted se fuese circuncidado a un hospital, usted no está circuncidado de acuerdo al rito de Moshe. O sea, ni siquiera está bien circuncidado. Pero vean, dice, y que pienso que enseñaban, si no se circuncidan no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la Torá de Moshe. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia
del Adón, Yahshua, seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Te acuerdas que enseñaban aquellos? Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. ¿Pero qué le dice aquí? Oye, si los gentiles recibieron el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sin ser circuncisos. Pero aquí, ¿qué dice? Que son salvos por fe. Baruch Hashem. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Adón. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Adón, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, desde donde es leído cada día de reposo. A ver, ¿qué están haciendo? Hubo un concilio, se tuvieron que juntar porque estaba la discusión muy fuerte. ¿Y qué conclusión llegaron? Pues ya nos dejó clarito el Eterno que descendió el Espíritu Santo sobre gente incircuncisa. No los inquieten, dice. No los inquieten, ya déjenlos en paz. Por eso Pablo dice: si alguien llegó incircunciso, quédese así, no se circuncide. Ya lo leímos también. Leímos eso sucedió en 1 Corintios 7:18. Puede leer usted. Continuamos. Vamos a irnos ahora a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Esto no les gusta a muchos, pero Gálatas capítulo 2. Y vamos a leer del verso 1 al 10. Gálatas 2. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Por cierto, voy a aprovechar para comentarles, porque en muchas sectas o congregaciones les da por cambiarle el nombre a la gente. Tito es un nombre griego que nunca se lo cambió Pablo, porque Pablo no tenía autoridad para cambiar el nombre. Nadie tiene autoridad para cambiar nombres, hermanos. El único que puede cambiar nombres es el Creador, nadie más, porque el nombre tiene que ver con el oficio de la persona. Y como usted no conoce cuál es el oficio de nadie, no puede cambiarle el nombre. A ver, dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, Tito, que es griego, no fue obligado a circuncidarse. ¿Está clarito eso? No fue obligado a circuncidarse, no tenía por qué circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Mashiach Yahshua, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido
en otro tiempo, nada me importa. Elohim no hace acepción de personas. A mí, pues, la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendada el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. A ver, ¿qué está diciendo ahí? Que Pedro fue encomendado el ministerio a los judíos y Pablo a los gentiles. Es decir, Pedro tenía que predicar a los circuncisos y Pablo a los incircuncisos. Y Pablo, cuando le hablaba a los incircuncisos, le decía: no se circunciden, no tienen que circuncidarse. A Pedro le decía: pues están circuncisos, no importa, no tienen que quitarse la circuncisión, porque la circuncisión nada es, y la circuncisión tampoco nada es, sino la fe en Mashiach. Me quedé en hasta el 10 vamos a leerlo, ¿no? ¿Me quedé en el qué? 9. Solamente el 10, leí el 9, ¿no? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Otra vez la discusión. ¿Y cuál es la conclusión de ellos? No. La circuncisión, Pedro les predica. A los incircuncisos, Pablo les predica. Es el ministerio que le dieron cada uno. Ahora váyase a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Verso 25. Del 25 al 29. Romanos 2 del 25 al 29. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la Torá. Pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la Torá, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, la Torá, te condenará a ti, que con la letra de la Torá y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la incircuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Este texto, hermano, lo leí en las Biblias mesiánicas. Y también le retuercen ahí para tratar de que cheque con sus creencias. Pero, hermanos, no olviden esto. Este es un libro, estos libros están en griego. No hay acceso al hebreo. Por más que le digan que ellos se metieron al hebreo, no hay acceso al hebreo. Lo único acceso que tenemos es al griego. Y en el griego así dice. Así es que si quieren inventarle, pues es asunto de ellos, pero no dice la escritura. Váyase ahora al verso 10 del mismo, donde estamos ahorita ahí, Romanos capítulo 2, pero váyase ahora al verso 29. Ya lo leímos, ¿verdad? No, váyase al capítulo 3 ahora. Capítulo 3, verso 30. Capítulo 3, verso 30. Dice: porque Elohim es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Otra vez. Porque Elohim es uno,
y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quién lo va a justificar? ¿Quién lo justifica? La fe. ¿Cuánto me sigue, hermano? Es la fe la que los justifica. Váyase al capítulo 4 de Romanos, del 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe le fue contada estando en la incircuncisión o en la incircuncisión? No es la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, cuando él fue justificado, él no estaba circuncidado. Así dice. Ahora vamos a ver. No me crean a mí, crean a la palabra. El 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En otras palabras, Abraham es padre de los circuncidados y padre de los incircuncisos. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Entonces, ¿soy descendencia de Abraham yo? Sí. ¿Por qué soy descendencia de Abraham? Según Gálatas 3:29, por la fe en Mashiach. ¿Soy descendencia de Abraham? Sí. No necesito estar circuncidado para ser descendencia de Abraham. Ahí está. Ok. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Mire qué texto tan bonito este. El verso del 11 al 22. Dice: por tanto, acordándoos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Mashiach Yahshua, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Pero vamos a seguirle. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo shalom, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua HaMashiach mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Todo eso sucedió, ¿por qué dice? Por la sangre de Mashiach. O sea, por la sangre de Mashiach ya soy conciudadano, soy parte del pueblo sagrado.
por la sangre de Mashiach. No necesito ya la circuncisión para hacer eso. Ahora mire, vamos a seguir, todavía tenemos poquito tiempo. Colosenses 2, rápidamente. Colosenses 2, adelantito de Efesios. Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer el verso del 10 al 15. Tengo que leer todos esos versículos porque si no, se van a ir pensando otra cosa. Así que Colosenses 2, del 10 al 15. 2 del 10 al 15. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Mashiach, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Elohim que se levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. A ver, hermano. ¿Qué hizo con nuestro cuerpo? Dice. ¿Lo leyó? ¿Qué hizo con nuestro cuerpo? Con el bautismo fue sepultado y salió un nuevo hombre. Entonces está diciendo: incircuncisos. ¿Qué pasó con el incircunciso? Se murió. Y ahora estamos circuncidados en Mashiach. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nos bautizan. Porque cuando nos bautizan, ¿qué sucede con el incircunciso? Se murió. Y el que sale de ahí es una nueva creación. Esa nueva creación no necesita la circuncisión. Ya no la necesitamos, hermano, porque ya somos una nueva criatura, una nueva creación. Esa nueva creación no es está por dentro. Se va a ir al sepulcro, yo no. Y el que se va al paraíso, no ocupa circuncisión. Esa es la nueva creación. La nueva creación no está aquí afuera, está dentro. Por eso no necesitamos la circuncisión. Por eso dice: si alguien se circuncida, de nada le aprovecha Mashiach. Pues no, de nada. Vamos a ver. Vamos al capítulo 3 de Colosenses y verso 11. 3:11 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Mashiach es el todo y en todos. Mashiach es el todo. Si lo tenemos a Él, no necesitamos más, hermano. Baruch Hashem. En Hechos 10, usted puede apuntar ese texto, Hechos 10, 45 y 11, del 1 al 18. Usted se va a dar cuenta ahí que fue derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles que no estaban circuncidados. A ver, hermano, mire, si yo tengo por Mashiach, por la sangre de Mashiach, tengo libre entrada, según Hebreos capítulo 8, tengo libre entrada al mismo lugar santísimo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Si yo tengo acceso al mismo lugar santísimo, no de un templo hecho de manos, sino al que está en el cielo. Así dice el texto. Yo puedo entrar al mismo lugar santísimo del cielo a la hora que yo quiera, en el nombre de Yahshua, por el camino que nos abrió. Si yo tengo acceso al lugar santísimo, no tengo acceso a celebrar la fiesta de Pesaj aquí en la tierra. Piénselo. ¿Cómo puede ser posible eso? A ver, vamos a leer Hechos, ya, los últimos textos, ¿no? Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 y verso 45. Hechos capítulo 10 y verso 45. Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, los judíos que estaban con él se quedaron atónitos.
Y yo, ¿cómo si son incircuncisos estos? Fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, no es por nada, pero ¿hay algo más grande que eso? Recibir el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¿Hay algo más semejante a eso? No hay. Y lo recibieron siendo incircuncisos. Por eso dice, no los estorben. El capítulo 11 de Hechos, ahí estamos. Vamos a leerlo del 1 al 18 y ya no les voy a dar más texto bíblico. Ahí vamos a terminar. Hechos 11, del 1 al 18. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Elohim. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajada del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien me contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que dijo, de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Elohim, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Adón Yahshua HaMashiach, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Elohim? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Elohim diciendo: de manera que también los gentiles, que a los gentiles ha dado Elohim arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habéis sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Estato. Miren, ¿qué es lo que se dieron cuenta ahí? Vean que están diciendo los de la circuncisión. ¿Cómo te metiste a la casa de un incircunciso? Pedro le dice: mira, no le llames inmundos a estos. Ya no son inmundos. Porque han sido limpios por la sangre de Mashiach. Ya no son inmundos. Ya son limpios. En otras palabras, nosotros somos incircuncisos. Somos incircuncisos en la carne. Pero ya leímos los textos bíblicos que dice que estamos circuncidados en Mashiach. ¿Entonces somos incircuncisos? No. Estamos circuncidados, no en la carne, pero sí en Mashiach. Por lo tanto, puede descender el Ruach HaKodesh en nosotros. Ya descendió sobre nosotros. Sin ser circuncisos. ¿Somos salvos? Sí. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. No somos salvos por ninguna otra cosa, por gracia. Nosotros guardamos mandamientos porque somos salvos. No guardamos mandamientos para ser salvos, sino es la inercia de la salvación.
Hermano, mire, les di muchos textos bíblicos, muchos. Y así esto no es suficiente, hermanos. Mire, usted va a oír gente que tome en cuenta estos detalles que son muy importantes. No les crean a los que dicen, es que en hebreo no dice eso. No, no es cierto, hermano. Ellos no tienen acceso al hebreo. Son mentiras. Lo más que pueden tener acceso es al griego. Las Biblias mesiánicas, desafortunadamente, pero la mayoría de las Biblias, todas las que yo he leído, todas están equivocadas. Están equivocadas. Traigo aquí en la tablet, tengo también la Biblia Kadosh, que no la tengo yo en vivo, ahí, impresa, pero la tengo aquí. Y también está completamente equivocada. Inventa palabras ahí que no están en el griego, los inventan. Pero las inventa para que cheque con lo que ellos creen. Ustedes han leído la Biblia de los llamados testigos, los que andan en las casas. Yo tengo como 3 o 4 Biblias de ellos. Igual. Cambian ahí textos bíblicos para que chequen con lo que ellos creen. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era un Elohim. Así dice su Biblia. La Biblia dice, y el verbo era Elohim. Dice, era un Elohim, como que era un diosito. Como no quieren que ellos dicen que Mashiach no es Elohim, pues le cambian para que cheque. Igual las Biblias mesiánicas. Pone el nombre de Yahweh donde no dice. Es más, Génesis 1:1. En el principio creó el Yahweh Elohim, los cielos y la tierra, dice su Biblia. Cuando la Biblia dice en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Y creen que no pasa nada, pero que están diciendo más Yahweh Elohim. Sí pasa, le cambiaron a la Biblia y está prohibido por la Escritura. Así que, hermanos, no le crean. Ya les mostré yo. Con 1 Corintios 7:12, suficiente. Y si llegó usted incircunciso, ¿qué dice? No se circuncide. Así que usted puede celebrar la festividad, sí. Solamente los que no están bautizados, esos no. Pero si tú estás bautizado, sí, ya puede. Ya está circuncidado en el corazón. Puede, bien puede.